Levántate, hay buenas nuevas para ti. Maranata, el Señor viene. Hoy es 6 de abril, enseñando de casa en casa. Hechos, capítulo 20, versículo 20 dice: Nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Los miembros de nuestras iglesias deben hacer más trabajo de casa en casa, dando estudios bíblicos y repartiendo impresos. Al sembrar junto a todas las aguas, experimentaremos que el que siembra generosamente, generosamente también segará. El ejemplo de Cristo debe ser seguido por los que dicen ser sus hijos. Socorred a los desvalidos, su agradecimiento derribará las barreras y os permitirá alcanzar su corazón. Las mujeres, tanto como los hombres, pueden sembrar la verdad. Pueden realizar en las familias una obra que los hombres no pueden hacer, una obra que penetra hasta la vida interior. Pueden acercarse a los corazones de personas a las cuales los hombres no pueden alcanzar. Su cooperación es necesaria. Las mujeres discretas y humildes pueden hacer una obra buena al explicar la verdad en los hogares. Así explicada, la palabra de Dios obrará como una levadura y familias enteras serán convertidas. En el círculo de la familia, en el hogar de vuestro vecino, a la cabecera del enfermo, podéis con serenidad leer las Escrituras y decir una palabra en favor de Jesús y de la verdad. Así será sembrada la preciosa semilla que brotará y dará fruto. Debe hacerse obra misionera en muchos lugares que aparentemente prometen poco resultado. El espíritu misionero debe posesionarse de nuestras almas e impulsarnos a alcanzar cierta clase de personas en las que no habíamos pensado y a trabajar en lugares y con recursos que no hubiésemos imaginado siquiera. El Señor tiene su plan para esparcir la semilla del Evangelio. Sembrando según su voluntad, multiplicaremos la semilla en tales proporciones que su palabra podrá alcanzar a millones de personas que aún no han oído la verdad. Miríadas y miríadas de ángeles están listos para colaborar con los miembros de nuestras iglesias para comunicar la luz que Dios impartió generosamente para preparar a un pueblo para la venida de Jesús. Nuestras hermanas, las jóvenes, las de edad madura y las ancianas pueden desempeñar una parte en la terminación de la obra para este tiempo, y al hacerlo, a medida que tienen oportunidad, obtendrán una experiencia del valor más alto. Al olvidarse del yo, crecerán en la gracia. Maranata, un libro de Elena G. de White. Encuentra mucho más en www.devocionmatutina.com. ¿Estás contento con lo que haces? ¿Cómo estás en este momento? Mi vida hoy, el impulso que necesitamos para comenzar el día. Hoy es 6 de abril, abundantes riquezas. Efesios, capítulo 2, versículos 2 al 7 dice: Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nunca habríamos aprendido el significado de la palabra gracia si no hubiéramos caído. Dios ama a los ángeles sin pecado que le sirven y obedecen todas sus órdenes, pero no les concede gracia. Esos seres celestiales no conocen la gracia. Nunca la necesitaron porque no pecaron. La gracia es un atributo que Dios destina a los indignos seres humanos. No la buscamos, sino que fue enviada en nuestra búsqueda. Dios se deleita en conceder su gracia a cualquiera que la anhela, no porque seamos dignos, sino precisamente porque somos tan absolutamente indignos. Esta necesidad nuestra es la cualidad que nos garantiza el hecho de que recibiremos tal don. Pero Dios no emplea su gracia para anular su ley u ocupar el lugar de la misma. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Su ley es verdad.
La gracia de Dios y la ley de su reino están en perfecta armonía, marchan de la mano. Su gracia nos permite acercarnos a Él por fe. Al recibirla y dejar que obre en nuestras vidas, damos testimonio de la validez de la ley. La exaltamos y engrandecemos al poner en práctica sus vitales principios. ¿Cómo podemos dar testimonio para gloria de Dios? Prestando pura y absoluta obediencia a la ley divina. Si se lo permitimos, Él se manifestará en nosotros y seremos testigos del poder redentor ante el universo celestial y ante el mundo apóstata que está deshaciendo la ley de Dios. Hay una sola fuerza que puede asemejarnos a Cristo, que puede impartirnos firmeza y constancia. Es la gracia de Dios que desciende sobre nosotros cuando obedecemos la ley divina. Mi vida hoy. Vuelve pronto. Búscanos en www.devocionmatutina.com. Bienvenidos al devocional que nos acerca un poquito más a nuestro Creador. En los lugares celestiales de Elena G. de White, 6 de abril, la guía de los ángeles. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Hechos capítulo 8, versículo 26. Dios ha registrado muchos relatos en su inspirada palabra para enseñarnos que la familia humana es el objeto del especial cuidado de los ángeles celestiales. No se ha dejado al hombre para que sea el juguete de las tentaciones de Satanás. Todo el cielo está activamente empeñado en la obra de comunicar luz a los habitantes del mundo para que no queden sin guía espiritual. El ojo que nunca dormita ni duerme está guardando el campamento de Israel. Miríadas y millares de ángeles están ministrando las necesidades de los hijos de los hombres. Voces inspiradas por Dios están clamando: este es el camino, andad en él. Si los hombres oyeran la voz de advertencia, si confiaran en la dirección de Dios y no en el juicio finito, estarían seguros. Ángeles celestiales están velando sobre los que buscan luz y cooperan con los que tratan de ganar almas para Cristo. Esto se echa de ver por el incidente de Felipe y el etíope. Fue enviado un mensajero especial para mostrar a Felipe su obra para con el etíope. Los ángeles de Dios estaban tomando nota de este buscador de la luz. Hoy, como entonces, los ángeles están dirigiendo y guiando a los que desean ser guiados y dirigidos. El ángel enviado a Felipe podría haber hecho él la obra por el etíope, pero no era esta la manera de trabajar de Dios. Como instrumentos de Dios, los hombres deben trabajar por los otros. Mediante el ministerio de los ángeles, Dios envía luz a su pueblo y mediante su pueblo, esta luz debe ser dada al mundo. Fieles centinelas están de guardia para guiar a las almas por las sendas rectas. El instructor del joven, 14 de febrero de 1901. Recomiéndanos y escúchanos en www.devocionmatutina.com. Qué bien que nos hace levantarnos cada mañana y escuchar. Ha llegado el momento de recibir las buenas nuevas para tu vida. Para tu vida. Ven, Señor. Nuestra elevada vocación de Elena G. de White, 6 de abril. La preparación para la escuela superior. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salud. En ti he esperado todo el día. Salmos capítulo 25, versículo 5. Aquellos que en esta tierra se hacen hijos de Dios se sientan junto con Cristo en la escuela preparatoria, preparándose para ser recibidos en la escuela superior. Debemos hacer una preparación individual diaria, porque en las cortes de arriba nadie será representado por poder. Cada uno debe escuchar personalmente el llamado: venid a mí y yo os haré descansar.
Jesús ha pagado por vosotros el precio de vuestra enseñanza. Todo lo que tenéis que hacer es aprender de Él. La cortesía cristiana practicada en la escuela superior debe practicarse en esta escuela inferior, y esto deben hacerlo los creyentes jóvenes y ancianos. Todos los que aprenden en la escuela de Cristo están bajo la enseñanza de agentes celestiales y nunca deben olvidar que son un espectáculo para el mundo, los ángeles y los hombres. Han de representar a Cristo. Deben ayudarse unos a otros a ser dignos de ser admitidos en la escuela superior. Deben ayudarse mutuamente a ser puros y nobles y a tener una verdadera idea de lo que significa ser hijos de Dios. Deben hablar palabras animadoras, deben levantar las manos débiles y corroborar las rodillas debilitadas. En cada corazón debe inscribirse las siguientes palabras: como con la pluma de un diamante, ninguna cosa temo salvo no conocer mi deber o dejar de hacerlo. Un espíritu controlado y palabras de amor y ternura son cosas que honran al Salvador. Aquellos que hablan palabras bondadosas y amantes, palabras que estimulan la paz, serán ricamente recompensados. Con la humildad y la mansedumbre aprendidas de Él, debemos dejar que su espíritu brille. Carta 257 de 1903. Jesús es el gran maestro. Está deseoso y listo para llevaros a un compañerismo más estrecho con Él. Él quiere enseñaros a orar con la cándida confianza y la seguridad de un niñito. Anotad de nuevo vuestro nombre como alumnos de esta escuela. Aprended a orar con fe. Recibid el conocimiento de Jesús. ¿No os sentaréis a los pies de Jesús y aprenderéis de Él? Carta 38 de 1893. Escúchanos en www.devocionmatutina.com. Un libro de la famosa escritora Elena G. de White. Llena de amor tu corazón y conoce a un Dios misericordioso, amoroso y real. Exaltad a Jesús. Cada lectura motivará en tu ser la necesidad extrema de decirle al mundo: exaltad a Jesús. Exaltad a Jesús, de Elena G. de White, 6 de abril. El pan de vida aviva la naturaleza espiritual. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Juan capítulo 6, versículo 50. Hay una gran necesidad de controlar el yo cuando nos sorprendemos tratando de sacar partido de los deslices de algún hermano, hermana o amigo. Aunque no reconozcamos que el objeto de difamar a otros sea exaltar el yo, la autoexaltación es responsable por la práctica de hacer ver las faltas ajenas. Que cada persona recuerde que es mejor mantenerse en guardia y trazar sendas rectas para sus propios pies, no sea que el cojo sea apartado de su camino. Ninguno de nosotros corre el riesgo de ser demasiado piadoso ni de poseer un carácter demasiado semejante al de Cristo. El remedio para la desemejanza a Cristo, por dar ocasión a que se hable mal del bien, consiste en vivir con humildad, en mantenerse mirando a Jesús en oración vigilante, hasta ser transformados a la semejanza de su hermoso carácter. El alma no se puede satisfacer con fórmulas, máximas y tradiciones. El ruego del alma debe ser: dadme el pan de vida. Acercad una copa llena a mi naturaleza espiritual sedienta para que pueda refrescar y revivir. Pero nadie se inmiscuya ni se interponga entre mi Redentor y yo. Permítaseme verlo como mi ayudador, como el varón de dolores experimentado en quebrantos. Tú, oh Señor, debes ser mi ayudador. Tú fuiste herido por mis transgresiones, molido por mis pecados. El castigo de mi paz fue sobre ti y por tu llaga fui curado.
Cristo fue crucificado por nuestros pecados y se levantó del sepulcro abierto para nuestra justificación y ha proclamado triunfalmente: yo soy la resurrección y la vida. Jesús vive como nuestro intercesor para suplicar delante del Padre. Él ha llevado los pecados de todo el mundo y no ha hecho de ningún hombre mortal un portador de pecados para otros. Ninguna persona puede soportar el peso de sus propias transgresiones. El crucificado soportó todas y ningún alma que en él cree debe perecer sino tener vida eterna. Por su gracia el discípulo de Cristo será capacitado para enfrentarse con cada prueba y dificultad mientras lucha por alcanzar la perfección del carácter. Al apartar su vista de Jesús hacia otra persona o hacia otra cosa, a veces puede cometer errores, pero tan pronto como se le advierte del peligro, nuevamente fija sus ojos en Cristo, en quien se centra su esperanza de vida eterna, coloca sus pies en las huellas de su Señor y continúa viajando con seguridad. Se regocija en decir: Él es mi intercesor viviente delante de Dios, oró en mi favor, es mi abogado y me viste con la perfección de su propia justicia. Eso es todo lo que necesito para soportar la vergüenza y la crítica por causa de su amado nombre. Si me permite sufrir persecución, Él me dará la gracia y el consuelo de su presencia para que resulte en la glorificación de su nombre. Review and Herald, 12 de mayo de 1896. Exaltad a Jesús. Un libro de la famosa escritora Elena G. de White. Descubre más de estos libros en www.devocionmatutina.com. Los comentarios más selectos de Elena G. de White sobre las verdades fundamentales del cristianismo. La fe por la cual vivo. La razón de ser cristiano a la luz de la Biblia. La fe por la cual vivo. Por la cual vivo. La fe por la cual vivo, de Elena G. de White, 6 de abril. Justificados por su sangre. Luego, mucho más ahora, justificados es su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos capítulo 5, versículo 9. No es la voluntad de Dios que seáis desconfiados y torturéis vuestras almas con el temor de que Dios no os aceptará porque sois pecadores e indignos. Podéis decir: sé que soy pecador y esta es justamente la razón por la cual necesito un Salvador. No tengo bondad ni mérito alguno para pretender la salvación, pero presento ante Dios la sangre expiatoria del Inmaculado Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es mi única defensa. Señales de los tiempos, 4 de julio de 1892. Dios se acerca al hombre por medio de Jesucristo, el mediador, único medio por el cual perdona los pecados. Dios no puede perdonar los pecados en menoscabo de su justicia, su santidad y su verdad, pero perdona los pecados y lo hace plenamente. No hay pecados que no perdonará por medio del Señor Jesucristo. Esta es la única esperanza del pecador, y si descansa en ella con fe sincera, puede estar seguro del perdón pleno y gratuito. Hay solo un canal y este es accesible a todos, y por medio de este canal el alma penitente y contrita recibe abundante perdón. Hasta los pecados más negros son lavados. Estas lecciones fueron enseñadas al pueblo escogido de Dios hace miles de años. Se repitieron en diversos símbolos y figuras para que quedara afirmada en cada corazón la verdad de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La justicia exige la pena del hombre, pero Cristo pagó la pena de un Dios.
Él no necesitaba la expiación del tormento para sí mismo. Todos sus méritos y santidad fueron ofrecidos al hombre caído como un don. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, páginas 912 y 913. La fe por la cual vivo. Un libro de Elena G. de White. Descubre más de estos libros en www.devocionmatutina.com. Descubre una experiencia única. La maravillosa gracia de Dios. Un devocional que reforzará tu íntima relación con el Creador. Bienvenidos a La maravillosa gracia de Dios. La maravillosa gracia de Dios de Elena G. de White, 6 de abril. Quebranta la influencia del mal. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos capítulo 5, versículo 20. Los dones de Jesús son siempre frescos y nuevos. Cada nuevo don aumenta la capacidad del receptor para apreciar y gozar las bendiciones del Señor. Da gracia sobre gracia. No puede agotarse la provisión. Si moramos en Él, el recibimiento de un rico don hoy nos asegura la recepción de un don más rico mañana. El don de Cristo en el festín de bodas fue un símbolo. Juan 2, del 1 al 11. El agua representaba el bautismo en su muerte, el vino el derramamiento de su sangre por los pecados del mundo, el agua con que llenaron las tinajas fue traído por manos humanas, pero solo la palabra de Cristo podía impartirle la virtud de dar vida. La palabra de Cristo proporcionó una amplia provisión para la fiesta. Así de abundante es la provisión de su gracia para borrar las iniquidades de los hombres y para renovar y sostener el alma. El deseo de todas las gentes, páginas 122 y 123. La condición en que el pecado nos ha colocado es antinatural, y el poder que nos restaure debe ser sobrenatural o no tendrá valor alguno. No hay poder que pueda quebrantar el yugo del mal y libertar de él los corazones de los hombres, sino el poder de Dios en Jesucristo. Solo mediante la sangre del crucificado hay purificación del pecado. Solo la gracia de Cristo puede habilitarnos para resistir y dominar las inclinaciones de nuestra esperanza caída. El Ministerio de Curación, página 335. Satanás se esfuerza para que los hombres no vean el amor de Dios que lo indujo a dar a su Hijo unigénito para salvar a la raza perdida, pues es la bondad de Dios la que guía a los hombres al arrepentimiento. Oh, ¿cómo podremos tener éxito en presentar ante el mundo el profundo y precioso amor de Dios? En ninguna otra forma podemos lograrlo sino exclamando: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3:1. Digamos a los pecadores: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:20. Contemplad la cruz del Calvario. Es una garantía permanente del ilimitado amor, de la inconmensurable misericordia del Padre Celestial. Mensajes selectos, tomo 1, página 451. La maravillosa gracia de Dios. Un libro de la extraordinaria escritora Elena G. de White. Encuentra muchos más en www.devocionmatutina.com. Si hay incertidumbre en tu vida, alza tus ojos. Si elevas una oración, alza tus ojos. Si tus fuerzas no son suficientes, alza tus ojos. Un libro que tiene
Hermosas reflexiones de Elena G. de White. Yo voy a vivir en un lugar de amor. Alza tus ojos de Elena G. de White, 6 de abril. La cosecha de la cruz. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan, capítulo 12, versículo 24. Podemos ver en esta época la necesidad de atraer a los hombres a Cristo. Esto los atraería los unos a los otros en esa confianza, en ese amor y unidad, por las cuales Cristo rogó en su última oración con y por sus discípulos. Esta unidad era esencial para su crecimiento espiritual. El mundo es un campo de batalla sobre el cual los poderes del bien y del mal están en guerra incesante. Cuando la obra de Cristo parecía encaminarse a la derrota, cuando a los discípulos les parecía que no había esperanza, algunos griegos se acercaron a ellos diciéndoles: «Quisiéramos ver a Jesús», Juan 12:21. Este pedido mostró a Cristo, quien estaba entonces a la sombra de la cruz, que la ofrenda de su sacrificio traería a todos los que creyeran una perfecta armonía con Dios. Por medio de esta propiciación por los pecados del hombre, el reino de Cristo se perfeccionaría y extendería a través del mundo. Él actuaría como nuestro restaurador. Su espíritu prevalecería por doquier. Ninguno de los contemporáneos, ni aun los discípulos, comprendieron la naturaleza del reino de Cristo. Parecían incapaces de aceptar que Jesús no se sentaría en el trono de David, que no tomaría el cetro para reinar como príncipe temporal en Jerusalén, gloriosamente delante de los ancianos. Cristo escuchó el clamor ansioso y ávido: «Quisiéramos ver a Jesús». Estos griegos representaban a las naciones, tribus y pueblos que habrían de despertar a su gran necesidad de un poder exterior y superior al poder infinito. Por un momento Cristo contempló el futuro y escuchó voces que proclamaban en todos los lugares de la tierra: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», Juan 1:29. Esta anticipación, la consumación de sus esperanzas, se expresó en sus palabras: «Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado», Juan 12:23. Sin embargo, la manera mediante la cual esta glorificación habría de ocurrir nunca estuvo ausente de la mente de Cristo. El mundo podía salvarse solamente por su muerte. Como el grano de trigo, el Hijo del Hombre debía ser echado en la tierra, morir y ser sepultado, pero viviría otra vez. En cada cosecha se repite esta lección del grano de trigo. Los que cultivan el suelo tienen siempre delante de sí la ilustración de las palabras de Cristo. La semilla sepultada en el suelo produce mucho fruto, y cuando llega el momento también las semillas de este fruto son plantadas. De esta manera la cosecha se multiplica, la siega de la cruz del Calvario rendirá fruto para vida eterna, y contemplarlo será la gloria de los que vivirán a través de las edades eternas. Con esta lección, Cristo ejemplifica la abnegación que debemos practicar. Manuscrito 33 del 6 de abril de 1897, Quisiéramos ver a Jesús. Hay grandes tesoros por descubrir. Visítanos en www.devocionmatutina.com. Yo voy a vivir en un lugar de amor. Hay palabras que Dios quiere contarte con ese amor que solo Él nos da. Bienvenidos al devocional. El Cristo triunfante. Las consecuencias de endurecer el corazón contra Dios. 6 de abril. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel
habían salido con mano poderosa. Éxodo 14:8. Cuando la luz de Dios, potente y convincente, le dio a conocer al gran Yo Soy, Faraón estuvo inclinado a ceder, pero apenas se quitó la presión, volvió a manifestar incredulidad y contraatacó aquella poderosa luz que Dios le había dado. Cuando rechazó la evidencia del primer milagro, sembró una semilla de infidelidad que, dejada a su curso natural, habría de producir la cosecha consecuente. Después de esto, al rey no lo convencería la operación de ningún poder divino. El monarca endureció su corazón y prosiguió paso tras paso en su camino de incredulidad, hasta que por todo el vasto reino de Egipto perecieron los primogénitos, el orgullo de cada hogar. Después de esto salió presuroso con su ejército en persecución de Israel. Procuró traer de vuelta a un pueblo liberado por el brazo de la omnipotencia, pero estaba luchando contra un poder mayor que cualquier poder humano, y pereció con sus huestes en las aguas del Mar Rojo. Los que desprecian la ley de Dios practican el mismo pecado que Faraón. Han endurecido sus corazones. La voz de Dios es rechazada por teorías humanas, por obra de las insinuaciones y engaños de Satanás. Se resiste al Espíritu de Dios y se lo pone a un lado. Las iniquidades de los padres son visitadas en la vida de los hijos. El Espíritu de Dios mantiene el mal bajo el dominio de la conciencia. Cuando los hombres se ensalzan por encima de la influencia del Espíritu, recogen una cosecha de iniquidad. Las advertencias tienen cada vez menos poder sobre ellos. Gradualmente pierden su temor de Dios. Siembran para la carne y cosecharán corrupción. Está madurando la cosecha de la semilla que ellos mismos han sembrado. Sus corazones de carne se convierten en corazones de piedra. La resistencia a la verdad los confirma en la iniquidad. Espiritualmente ciegos, Dios proporciona suficiente luz y evidencias para capacitar al hombre a fin de distinguir entre la verdad y el error, pero no lo fuerza para que perciba o para que reciba la verdad. Lo deja en libertad de elegir el bien o el mal. Si reciben la evidencia que es suficiente para guiar su juicio en la dirección correcta y eligen el mal una vez, lo harán más fácilmente la segunda vez. La tercera vez se apartarán de Dios aún con mayor avidez y elegirán estar del lado de Satanás, y continuarán en este proceder hasta que sean confirmados en el mal y crean que es verdad la mentira que han acariciado. Manuscrito 126, año 1901. Dios tiene mucho más para nosotros. Visítanos y descubre más de su amor en www.devocionmatutina.com. Elena G. de White nos trae un mensaje especial para este tiempo. Un aporte diario para tu vida. A fin de conocerle, de Elena G. de White, 6 de abril. A Dios por intermedio de Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 19. A través de todas las páginas de la historia sagrada donde está registrada la relación de Dios con su pueblo escogido, hay huellas vivas del gran Yo Soy. En todas estas revelaciones de la presencia divina, la gloria de Dios se manifestó por medio de Cristo. No solo cuando vino el Salvador, sino a través de todos los siglos después de la caída del hombre y de la promesa de la redención. Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo así, segunda de Corintios 5:19. Cristo era el fundamento y el centro del sistema de sacrificios, tanto en la era patriarcal como en la judía.
Desde que pecaron nuestros primeros padres, no ha habido comunicación directa entre Dios y el hombre. El Padre puso el mundo en manos de Cristo para que por su obra mediadora redimiera al hombre y vindicara la autoridad y santidad de la ley divina. Toda comunicación entre el cielo y la raza caída se ha hecho por medio de Cristo. Fue el Hijo de Dios quien dio a nuestros primeros padres la promesa de la redención. Fue Él quien se reveló a los patriarcas. Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y Moisés comprendieron el Evangelio. Buscaron la salvación por medio del sustituto y garante del ser humano. El solemne servicio del santuario representaba las grandes verdades que habían de ser reveladas a través de las siguientes generaciones. La nube de incienso que ascendía con las oraciones de Israel representaba su justicia, que es lo único que puede hacer aceptable ante Dios la oración del pecador. La víctima sangrante en el altar del sacrificio daba testimonio del Redentor que había de venir, y el lugar santísimo irradiaba la señal visible de la presencia divina. Así, a través de siglos y siglos de tinieblas y apostasía, la fe se mantuvo viva en los corazones humanos. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 381 a la 383. Visítenos en www.devocionmatutina.com. Todos tenemos una meta, un sueño. Bienvenidos al devocional. Has intentado obviar una respuesta. Reflejemos a Jesús de Elena G. de White, 6 de abril. Capaces de dar fruto de justicia, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Isaías capítulo 61, versículo 3. Los cristianos deben ser semejantes a Cristo, tendrán el mismo espíritu, ejercerán la misma influencia y tendrán la misma excelencia moral que él poseía. El idólatra y corrupto de corazón debe arrepentirse y volverse a Dios. El que es orgulloso y farisaico debe humillar el yo y llegar a ser contrito, manso y humilde de corazón. El que tiene inclinaciones mundanas debe tener los zarcillos del corazón libres de los desechos del mundo, de los que están pendientes, y entrelazarse en Dios. Debe llegar a ser inclinado a lo espiritual. El deshonesto y mentiroso debe llegar a ser justo y veraz. El ambicioso y el codicioso debe ser escondido en Cristo y buscar su gloria y no la propia. Deben despreciar su propia santidad y hacerse tesoros arriba. Quien no ora debe sentir la necesidad tanto de la oración secreta como de la familiar y debe hacer sus súplicas a Dios con gran fervor. Como adoradores del Dios verdadero y viviente, llevaremos el fruto correspondiente a la luz y a los privilegios que disfrutamos. Muchos están adorando ídolos en vez de adorar al Señor del cielo y de la tierra. Todo lo que ame y en lo que confíe el hombre, en vez de amar al Señor y confiar totalmente en Él, se convierte en un ídolo, y así es registrado en los libros del cielo. Aún las bendiciones son a menudo transformadas en una maldición. Las simpatías del corazón humano, fortalecidas por el ejercicio, son a veces pervertidas hasta que llegan a ser una trampa. Si alguien es amonestado, siempre habrá quienes simpatizarán con él. Ellos pasan completamente por alto el daño que ha hecho a la causa de Dios la influencia equivocada de uno cuya vida y carácter no guarden relación alguna con el modelo. Dios envía a sus siervos con un mensaje al pueblo que profesa seguir a Cristo.
Pero algunos son hijos de Dios solo de nombre y rechazan la advertencia. De una manera maravillosa, Dios ha dotado al hombre con poderes de raciocinio. Quien preparó el árbol para llevar su carga de buenos frutos, ha hecho al hombre capaz de llevar preciosos frutos de justicia. Ha plantado al hombre en su jardín y tiernamente ha cuidado de él. Esperaba que llevara fruto. En la parábola de la higuera, Cristo dice: «He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto». Lucas 13:7. Cuán ansiosamente observamos un árbol o planta favorita, esperando que recompense nuestro esfuerzo por medio de la producción de brotes, flores y frutos, y cuánto nos desanimamos al no encontrar más que hojas. Con cuánta mayor ansiedad y tierno interés el Padre Celestial observa el crecimiento de quienes Él ha hecho a su propia imagen y para quienes condescendió dar a su Hijo para que pudieran ser elevados, ennoblecidos y glorificados. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 249 a la 250. Gracias por escucharnos. Ahora queremos invitarte a compartir los tesoros que Dios ha puesto en tus manos. Visítanos y comparte en www.devocionmatutina.com. Ella lo escribió, nosotros la leemos para ti. Hijos e hijas de Dios, un libro de Elena G. de White. Bienvenidos. Qué gusto estar con ustedes otra vez. Estamos aquí en estas reflexiones, hijos e hijas de Dios. Hoy es 6 de abril. El nuevo corazón es puro. Mateo capítulo 5, versículo 8. Dios bendice a los que tienen un corazón puro, pues ellos verán a Dios. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, dice Santiago 3:17. En la ciudad de Dios no entrará nada deshonroso. Todos los que habitarán en ella habrán llegado allá siendo puros de corazón. En el que vaya aprendiendo de Jesús se manifestará creciente repugnancia por los hábitos descuidados, el lenguaje vulgar y los pensamientos impuros. Cuando Cristo more en el corazón, habrá pureza y refinamiento en el pensamiento y en los modales. Las palabras de Cristo, bienaventurados los de limpio corazón, descritas en Mateo 5:8, tienen, sin embargo, un significado mucho más profundo. No se refieren únicamente a los que son puros según el concepto del mundo, es decir, que están exentos de sensualidad y concupiscencia, sino a los que son fieles en los pensamientos y motivaciones, libres del orgullo y del amor propio, humildes, generosos y como niños. Los de puro corazón ven a Dios desde un nuevo y atractivo punto de vista, como su Redentor, y a la vez que disciernen la pureza y hermosura de su carácter, anhelan reflejar su imagen. Para ellos, es un padre cuyo anhelo es abrazar a un hijo arrepentido, y sus corazones rebosan de alegría indecible y de gloria inefable. Los de corazón puro perciben al Creador en las obras de su mano poderosa, cuya belleza constituye el universo. En su palabra escrita, ven con mayor claridad aún la revelación de su misericordia, su bondad y su gracia. Las verdades ocultas a los labios y entendidos se revelan a los niños. La hermosura y el encanto de la verdad se presentan constantemente a quienes, movidos por un espíritu sencillo como el de un niño, desean conocer y cumplir la voluntad de Dios. El discurso maestro de Jesucristo, capítulo 2, páginas 46 y 49. Una lectura que va directamente a tu corazón. Hijos e hijas de Dios. Visítanos en www.devocionmatutina.com. No es un manual, es un devocional y debe ser nuestra meta.
ser semejantes a Jesús. Aquí comenzamos. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Estamos listos para nuestras reflexiones, ser semejantes a Jesús. No te olvides que estamos en www.devocionmatutina.com. Hoy, 6 de abril, prepararse ahora para la vida inmortal. Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. La mejor manera de impedir el crecimiento del mal es ocupar previamente el suelo. Se necesita el mayor cuidado y la mayor vigilancia para cultivar la mente y sembrar en ella las preciosas semillas de la verdad de la Biblia. El Señor, en su gran misericordia, nos ha revelado en las Escrituras las reglas del santo vivir. Nos dice los pecados que debemos evitar, nos explica el plan de salvación y nos señala el camino hacia el cielo. Inspiró a santos hombres a registrar para nuestro beneficio instrucciones sobre los peligros que asedian nuestro sendero y cómo evitarlos. Los que obedecen su mandato de escudriñar las Escrituras no ignorarán esas cosas. En medio de los peligros de los últimos días, los miembros de Iglesia deberían entender las razones de su esperanza y su fe, razones que no son de difícil comprensión. Hay suficiente para ocupar la mente si crecemos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si la Biblia fuera estudiada como debiera serlo, llegaríamos a ser de intelecto fuerte. Los temas tratados en la palabra de Dios, la digna sencillez de su lenguaje, los nobles temas que presenta a la mente, desarrollan facultades en nosotros que no podrían desarrollarse de otro modo. Dios quiere que aprovechemos todo medio para cultivar y fortalecer nuestras facultades intelectuales. Fuimos creados para una existencia más elevada y noble de lo que ahora es la vida. Este tiempo es de preparación para la vida futura inmortal. ¿Dónde pueden encontrarse temas más grandes para la contemplación, un asunto más interesante para el pensamiento que las verdades sublimes expuestas en la Biblia? Estas verdades harán una obra poderosa por nosotros tan solo si queremos seguir lo que enseñan. Si se leyera más la Biblia, si sus verdades fueran mejor entendidas, seríamos por lejos un pueblo más iluminado e inteligente. Al escudriñar sus páginas se imparte energía al alma. Ángeles del mundo de la luz están al lado del ferviente investigador de la verdad para impresionar e iluminar su mente. Todos los que no entienden pueden encontrar luz al familiarizarse con las Escrituras. Ser semejantes a Jesús, un libro de Elena G. de White. Un tesoro de los muchos que encuentras en www.devocionmatutina.com. Goza y alégrate cada día con una religión radiante. Rendido a tus pies, yo quiero estar, mi Jesús. Estamos abriendo nuestros ojos a un nuevo día. ¿Cómo estás? Espero que bien, espero que estés contento, contenta. Estamos listos para escuchar nuestra reflexión de hoy aquí, en Una Religión Radiante. Hoy es 6 de abril. Perseverar alegre y pacientemente. Colosenses capítulo 1 versículos 10 y 11. Para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. En la vida cristiana de todos los que obtengan finalmente la victoria, habrá habido terribles pruebas y aflicciones, pero su conocimiento de las Escrituras los habilitó para recordar las promesas animadoras de Dios que confortaron su corazón y fortalecieron su fe en el poder del Omnipotente. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 545. En todos los tiempos, los testigos señalados por Dios se han expuesto al vituperio y la persecución por amor a la verdad. Estos ejemplos de constancia atestiguan de la fidelidad de las promesas de Dios, su constante apoyo y su gracia vivificadora. Testificaron del poder de la fe para resistir a los poderes del mundo.
Es obra de la fe confiar en Dios en los momentos de más densa oscuridad y sentir, a pesar de ser duramente probados y azotados por la tempestad, que nuestro Padre empuña el timón. Solo el ojo de la fe puede ver más allá de lo presente, como para percatarse realmente del valor de las riquezas eternas. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 56, páginas 427 y 428. Hablemos, por tanto, de las promesas. Hablemos de la permanente voluntad de Jesús para bendecirnos. Él no nos olvida ni por un instante, cuando a pesar de circunstancias desagradables, sigamos confiados en su amor y unidos íntimamente con Él. La percepción de su presencia nos inspirará un gozo profundo y reconfortante. El Ministerio de Curación, capítulo 41, página 351. Romanos, capítulo 5, versículos 3 y 4 dice: porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza. Y ahora, mi reflexión personal. Una religión radiante es un libro de Elena G. de White. Visítanos en www.devocionmatutina.com. Rendido a tus pies, yo quiero estar, mi Jesús. Cuando sientes miedo, Cuando piensas que a nadie le importas. Dios nos cuida. Una reflexión diaria para alcanzar seguridad y confianza en tu vida. Dios nos cuida. Dios me cuidará. Dios nos cuida, de Elena G. de White. 6 de abril. El privilegio de la seguridad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 19. Quisiera impresionar a nuestros jóvenes y señoritas con la necesidad de hacer segura vuestra vocación y elección. Os ruego que no hagáis una obra casual o incierta cuando vuestros intereses eternos están implicados. Si hacéis así, perdéis la felicidad, la paz, el consuelo y la esperanza en esta vida, y perderéis también vuestra herencia inmortal. Jóvenes amigos, estáis destinados al juicio y mediante la gracia de Cristo debéis rendir obediencia a los mandamientos de Dios y diariamente obtener fortaleza de carácter, de modo que no falléis o seáis desanimados. Abundante gracia divina ha sido provista para cada alma, para que cada uno pueda entrar en el conflicto y salir victorioso. No seáis perezosos, no os hagáis la ilusión de que podéis ser salvos andando de acuerdo con los rasgos naturales de vuestro carácter, que podéis dejaros arrastrar por la corriente del mundo y gratificar y agradar al yo, y todavía ser capaces de soportar las fuerzas del mal en tiempos de crisis y salir victoriosos cuando la batalla arrecia. Debéis aprender cada día a obedecer las órdenes del capitán de la hueste celestial. Mis jóvenes amigos, ¿oráis? ¿O estáis educando para ofrecer peticiones en demanda de pensamientos puros, apariciones santas, con un corazón puro y manos limpias? ¿Estáis educando vuestros labios para cantar alabanzas a Dios y estáis buscando hacer la voluntad divina? Esta es la clase de educación que será de mayor valor para vosotros. Ella os guiará en la formación de un carácter semejante al de Cristo. No os sentéis en la cómoda silla de Satanás y no digáis que de nada vale que os esforcéis, que no podéis dejar de pecar y que no hay poder en vosotros para vencer. No hay poder en vosotros cuando estáis alejados de Cristo, pero tenéis el privilegio de tener a Cristo morando en vuestro corazón por fe, y Él puede vencer el pecado en vosotros cuando cooperáis con sus esfuerzos. Podéis ser epístolas vivas, conocidas y leídas por todos los hombres. No debéis ser cartas muertas, sino cartas vivas
que testifiquen ante el mundo que Jesús puede salvar. Dios nos cuida es un libro de Elena G. de White. Búscanos en www.devocionmatutina.com. Dios nos cuida. Dios me cuidará. En tu preparación para el cielo, haces tuya la promesa: recibiréis poder. Prepárate a conocer detalles que pueden transformar tu vida. Recibiréis poder de Elena G. de White, 6 de abril. Buscar sus tesoros. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Mateo capítulo 13, versículo 44. En buena medida, la iglesia de nuestros días se ha conformado con un conocimiento superficial de la revelación presentada en forma tan clara y sencilla para ser comprendida, que muchos piensan que ya tienen lo que necesitan y que eso ya les basta. En cambio, cuando el Espíritu Santo actúa sobre la mente, no nos deja permanecer en la indolencia. Despierta en nosotros un ferviente deseo de conocer la verdad no corrompida por el error y las falsas doctrinas. La verdad celestial recompensará al que la busca con diligencia. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Mateo 13, 44. Lo adquiere con el propósito de poderlo trabajar para labrarlo todo y tomar posesión de sus tesoros. El Espíritu Santo orienta la búsqueda y da la recompensa. Si el explorador encuentra vetas del precioso mineral mientras cava el campo, para calcular el valor que tiene la mina hunde aún más su herramienta y así encuentra nuevos filones del gran tesoro. En las minas de oro, que hay muchos en el mundo, los filones no están entrelazados como el precioso metal que hay en la revelación, cuyas vetas conducen a las invalorables riquezas de Cristo. El Señor quiere que cada uno de sus hijos sea rico en la fe. En esto consiste el fruto de la obra del Espíritu Santo cuando actúa en el corazón. Desde sus profundidades se manifiesta hacia el exterior, desarrollando el carácter que Dios aprueba. Qué vasto es el campo donde se encuentran los tesoros de la verdad que Cristo desea sumar al dominio de la fe, de la cual deben apropiarse sus discípulos. Necesitamos una fe mayor si deseamos tener un conocimiento mejor del mundo. El mayor impedimento para recibir la iluminación divina consiste en no depender del poder del Espíritu Santo. Carta 38 de 1896. Recibiréis poder. Es un libro de Elena G. de White. Puedes encontrar mucho más en www.devocionmatutina.com. Profundiza, conoce y aprende más de Dios en Conflicto y Valor. Bienvenido a las reflexiones que nos preparan para el cielo. Conflicto y Valor de Elena G. de White, 6 de abril. Amor equivocado. Lea Éxodo capítulo 4, versículos 14 al 16 y 27 al 31. Envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió. Salmos 105, versículo 26. Aarón era un hombre de disposición afable a quien Dios eligió para estar junto a Moisés y hablar en su lugar. Dios podría haber elegido a Aarón como líder, pero el que conoce los corazones y comprende el carácter humano sabía que Aarón era débil y no tenía el valor moral para ponerse de parte de la justicia bajo cualquier circunstancia, sin tomar en cuenta las consecuencias.
El deseo de Aarón de ganar la buena voluntad de la gente algunas veces lo llevó a cometer graves errores. Esa misma falta de firmeza en lo correcto dentro de su familia causó la muerte de 2 de sus hijos, Nadab y Abiú, que no tuvieron reverencia al mandato de Dios de usar fuego sagrado para quemar incienso en el incensario delante de él. Aquí tenemos el resultado de una disciplina descuidada. Como los hijos de Aarón no habían sido enseñados a respetar y reverenciar las órdenes de su padre, como no respetaban la autoridad paterna, no comprendían la necesidad de ser estrictos en su obediencia a los requisitos de Dios. Contra la expresa orden de Dios, lo deshonraron ofreciéndole fuego común en vez del sagrado. Dios los castigó con su ira, salió fuego de su presencia y los destruyó. Aarón soportó su inmenso dolor con paciencia y humilde sumisión. La pena y una agonía profunda lastimaban su alma. Era culpable del descuido de su deber. Era sacerdote del Dios alto para hacer expiación por los pecados del pueblo. Era sacerdote de su familia y sin embargo se había inclinado a pasar por alto la insensatez de sus hijos. Había descuidado su deber de disciplinarlos y educarlos en la obediencia, la abnegación y la reverencia por la autoridad paterna. Por sus sentimientos de indulgencia equivocada, falló en moldear sus caracteres en la reverencia por las cosas eternas. Aarón no vio, así como muchos padres cristianos hoy día tampoco ven, que con su amor equivocado y su indulgencia hacia las culpas de sus hijos, los enfrentaría con el seguro desagrado de Dios. Su blanda reprensión, sin un ejercicio firme de la restricción paternal y su benignidad imprudente hacia sus hijos, eran actos de extrema crueldad. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, páginas 293 a la 295. Conflicto y Valor es un libro de Elena G. de White. Conoce mucho más en www.devocionmatutina.com. Bienvenido a las reflexiones que nos preparan para el cielo. Cada día con Dios, de Elena G. de White, 6 de abril. Corrijamos a los que yerran. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mateo capítulo 18, versículo 15. Cuando tengan que ver con alguien que se supone ha cometido una falta, traten de hablarle con un espíritu apacible y humilde, porque la ira del hombre no provoca la justicia de Dios. Los que yerran no pueden ser restaurados sino mediante un espíritu humilde y bondadoso y tierno amor. Sean cuidadosos en su manera de hablar. Eviten en la actitud y el gesto, en las palabras o el tono de voz, todo lo que tenga sabor a orgullo y suficiencia propia. Guárdense de toda palabra o actitud que tienda a exaltarlos a sí mismos o a poner su bondad y su justicia en contraste con las faltas de los demás. Cuídense hasta de lo que remotamente podría parecer desdén, desconsideración o desprecio. Eviten con cuidado toda apariencia de enojo, y aunque tengan que emplear un lenguaje franco, cuiden que no haya reproches, acusaciones tajantes o manifestaciones de ira. Por el contrario, revelen siempre un ferviente amor. Por sobre todo, que no haya ni sombra de odio o mala voluntad, ni amargura, ni dureza en la expresión. Nada sino bondad y dulzura pueden emanar de un corazón lleno de amor. No obstante, todos estos preciosos frutos no deben impedir que ustedes hablen muy seriamente y en tono solemne, como si los ángeles los estuvieran contemplando,
y ustedes estuvieran actuando teniendo en cuenta el juicio venidero. Recuerden que el éxito de la reprensión depende en gran medida del espíritu con que se la da. No descuiden la ferviente oración para que puedan poseer una mente humilde y para que los ángeles de Dios puedan obrar sobre los corazones de los que están ante ustedes y que están tratando de alcanzar y que los ablanden de tal manera, gracias a las impresiones celestiales, de modo que los esfuerzos de ustedes puedan tener buenos resultados. Todos los esfuerzos que hagan ustedes para salvar a los que yerran pueden ser inútiles. Pueden pagarles el bien con el mal. Se pueden enojar en lugar de convencerse. ¿Qué pasa si no escuchan y persisten en su mala conducta? Eso ocurrirá a menudo. Algunas veces la reprensión más tierna y dulce no dará resultados. En ese caso, la bendición que ustedes querían que otros recibieran al proseguir una conducta justa, al dejar de hacer el mal y aprender a hacer el bien, recaerá sobre ustedes mismos. Si los que yerran persisten en su pecado, trátenlos bondadosamente y déjenlos al amparo del Padre Celestial. Carta 30 del 6 de abril de 1868, dirigida a los hermanos Rogers. Conoce mucho más en www.devocionmatutina.com.